Otra semana que finaliza y desde Centrix te vamos a contar nuestro resumen semanal de los datos más importantes que tenés que saber. Antes de comenzar con estos datos te quiero contar brevemente que desde la consultora hemos lanzado un nuevo producto la semana pasada que se llama Monitor Económico Mensual, que tiene por objetivo condensar en un solo documento los principales datos del mes. En este monitor económico, nosotros lo que hacemos es mostrarte la evolución durante el mes de las principales variables económicas, financieras, contarte cómo viene la inflación, cómo viene la emisión monetaria, cómo vienen las reservas, etc. Y además agregamos una pequeña nota donde te contamos qué es lo que puede venir hacia adelante, cuáles son las perspectivas, cuáles son los pronósticos. También te cuento, antes de comenzar con los datos de la semana, que en el día de hoy, sábado, hemos lanzado un nuevo monitor de opinión pública. Recordá que es un monitor que venimos haciendo desde el año pasado, donde lanzamos encuestas vía redes sociales, vía campañas de WhatsApp, vía campañas de mail, donde trabajamos fuertemente con la idea de conocer la opinión pública de diferentes temas. En este en particular preguntamos sobre el impacto que tiene el INDEC, que ahora te lo voy a contar un poquito, y demás cuestiones importantes como la imagen del presidente, la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este mes también agregamos la imagen de la vicepresidenta de la Nación, agregamos otros personajes que siempre están en la política y queremos conocer tu opinión. Pero bueno, pasando ahora a los datos de la semana, te cuento que como siempre arrancamos, el dólar, la moneda más importante en la que siempre estamos prestándole atención, cerró en 1.450 pesos, viene cerrando, como yo te vengo contando todas las semanas, cada vez más abajo, y además sigue este fenómeno del Banco Central comprando reservas, por lo cual la situación macroeconómica es bastante favorable, es decir, un Banco Central que acumula reservas, pero un dólar que en su cotización se mantiene estable. ¿A costa de qué? Y acá estoy repitiendo casi lo mismo que te dije la semana pasada. Bueno, a costa de la tasa de interés. Ya te expliqué que el Banco Central hace una emisión monetaria, esa emisión monetaria es absorbida por el Tesoro a través de diferentes instrumentos, y lo que termina pasando es que el mercado se queda sin liquidez, se queda sin pesos dando vuelta. Ante falta de liquidez, lo normal, ante la escasez de cualquier producto, suele suceder que su precio tienda a subir. Es decir, cuando miramos el costo del dinero, cuando hay poco dinero dando vueltas, eso se llama tasa de interés, es el costo del dinero, y esa tasa de interés viene subiendo sistemáticamente todos los meses. Pero te quiero contar particularmente algunos números específicos sobre tasa de interés. Para que te des una idea, si vos hoy vas a sacar un préstamo personal, vas a tu banco y le pedís un préstamo personal para cualquier motivo, vas a estar pagando más o menos entre 140 y 160% de tasa nominal anual. Que eso, cuando lo efectivizás, acordate que la diferencia entre el nominal y el efectivo es la capitalización que tiene la propia tasa, termina superando casi el 200% de tasa efectiva anual, contra una inflación que todas las consultoras proyectan en 30-40%. Otra de las tasas importantes es la tasa de las tarjetas de crédito. Recordá que si vos pagás el mínimo o refinanciás la tarjeta o no llegás a pagar el total de la tarjeta, tenés los intereses propios de las tarjetas que antes estaban regulados por Banco Central, hoy ya no están regulados por nadie, por lo cual pueden poner la tasa que quieran, y eso está más o menos en el 180 nominal anual, que cuando se efectiviza pasa a cerca más del 230-240 efectivos, repito, con una inflación del 40%. Después tenemos, por ejemplo, descubierto en cuenta corriente, supera el 200% nominal. Crédito para pymes está entre el 80 y el 120 nominal anual, que termina siendo, ya te digo, 160, 170 cuando se efectiviza. ¿Qué te trato de contar con todo esto? Bueno, básicamente que con estas tasas de interés y con este nivel de, por un lado, falta de pesos en el mercado, por el otro lado, una macro bastante sostenida y bastante bien anclada, pero sin actividad, bueno, lo que termina pasando es que el consumo se desploma. Y eso lo vamos a ver ahora cuando te cuente un poquito qué viene pasando con las variables microeconómicas, es decir, con el consumo, qué viene pasando con la inversión y demás. Pero esto es lo importante, hoy no se puede tomar un crédito, hoy no es posible refinanciar una tarjeta de crédito, hoy no es posible que una pyme pueda pedir un préstamo para invertir y contratar más empleados, etc. ¿Qué dice el ministro Caputo sobre esto? ¿Qué dice el ministro de Economía? Bueno, dice que las tasas de interés están muy altas, reconoce que las tasas están muy altas, pero que van a bajar cuando baje la inflación. Obviamente, cuando uno tiene muy altas tasas de interés, cae el consumo, cae la actividad. Bueno, el resultado, ¿dónde lo vamos a ver? Ya te he contado en otros resúmenes que eso se ve a través de la recaudación impositiva, porque si hay menos actividad, la gente gasta menos, paga menos impuestos, los negocios pagan menos impuestos, a su vez los negocios incluso cierran.
y eso hace que el gobierno recaude menos impuestos. Ese número lo conocimos esta última semana y la recaudación en total dio una caída en términos reales del 7,6% en todo el año. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vos tenés caída de la actividad, no solamente tenés altas tasas de interés, sino además tenés el problemita de el gobierno recauda cada vez menos. ¿Qué pasa cuando el gobierno recauda cada vez menos? Bueno, va a tener menos plata disponible para gastar. ¿Por dónde el gobierno va a ajustar esta falta de recursos que va a tener? Bueno, hemos visto en los últimos meses, en los últimos 24 meses, desde que arrancó esta gestión, que el ajuste va a hacerse a través de el gasto público, jubilaciones, subsidios y demás. Fíjate que de hecho entre febrero y marzo se prevé una quita muy fuerte de subsidios al transporte, a la luz, al gas, al agua, incluso sacando todas las segmentaciones que venían existiendo en función de los ingresos, es decir, los que tenían menos ingresos pagaban un poquito menos de servicios por el hecho de tener menos ingresos. Otro de los temas importantes de esta semana fue la salida de Marcos Labaña del INDEC. Hay demasiadas especulaciones sobre este tema, no se sabe bien cuál es la razón, nadie ha dado muchas explicaciones, la única voz oficial fue la del propio gobierno, que dice que decidieron pedirle la renuncia o decidieron sacarlo del INDEC, producto de que Marcos Labaña había propuesto una nueva canasta de medición a partir del próximo martes, cuando se conozca el nuevo dato de inflación, es decir, una canasta mucho más representativa. Y acá te tengo que explicar un poco de qué se trata esto. A ver, por un lado, para poder medir la inflación necesitamos conocer una canasta de bienes que sea representativo de un grupo específico de personas. Esa canasta está medido en cantidades, en productos que componen la canasta, está medida a través de una encuesta nacional que se llama Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Es un trabajo metodológico que se hace durante una determinada cantidad de tiempo para saber cómo consumen los hogares. Se hace sobre una muestra de más de 50.000 familias. Bueno, es un trabajo muy serio que se hace y que lleva mucho tiempo hacerse. Entonces se determina y dicen, bueno, una familia compuesta por mamá, papá y 2 nenes consumen más o menos estas cosas. Eso se mide con un determinado precio. Entonces dicen, bueno, a partir de ahora esta canasta se va a mantener fija y lo que va a ir variando es el precio de las cosas que componen esa canasta a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros tenemos la canasta, esta que te acabo de explicar, del 2004, donde por ejemplo te menciono, existe el fax, los teléfonos fijos, los contestadores automáticos, el precio de los disquetes, el precio de las cintas VHS usadas y vírgenes, el precio de los CDs vírgenes, etc. Cosas que claramente no se usan. Entonces lo que fue pasando es que la canasta fue quedando atrasada, obviamente, y en el 2018, con el gobierno de Mauricio Macri, no solamente se normalizó el indicador de inflación que se había intervenido en 2007, sino además se hizo una nueva encuesta, nuevamente un grupo de familias que se las estuvo midiendo durante un año, etcétera, etcétera, todo lo que te dije antes, para saber cómo consumen. Se armó una nueva encuesta y esa canasta está hecha al 2018/2019. Marcos Labaña lo que explicó es que necesitaba implementar esa canasta y no la del 2004. ¿Cuál es el problema? Que esa canasta, la del 2018, pondera mucho más alto el indicador de servicios. ¿Por qué? Porque a medida que iba pasando el tiempo la gente consume más servicios que bienes. Es decir, hay un equilibrio que se fue cambiando hacia el consumo de servicios. De hecho, hoy en día vos consumís plataformas, internet, el propio celular o lo que sea que antes, en el 2004, no consumías, no existía el servicio de celular como lo conocemos hoy. Entonces, como el gobierno tiene como programa para este año quitar todos los subsidios, prácticamente tanto de los servicios, de luz, de gas, de agua, de transporte, ¿qué iba a pasar con la inflación? Se iba a disparar, no en febrero, no en esta inflación, sino a partir de marzo, que es cuando está planificado la quita de subsidios. Entonces, lo que iba a terminar pasando es que la inflación se iba a descontrolar. Cuando no descontrolar, pero iba a subir fuertemente. Entonces, no solamente iba a generar un problema desde ese lado, sino que ibas a tener sindicatos que te vinieran a decir, bueno, la inflación es más alta, quiero paritarias más altas. La pobreza iba a empezar a subir. Es decir, la economía iba a tomar un tono más real. Ni bueno ni malo, un tono más real. El gobierno decidió que eso no quiere que suceda y prácticamente hizo de facto una intervención en el INDEC, cosa que hacía muchos años que no veíamos. Por otra parte te cuento que el riesgo país cerró en 525 puntos, había bajado esta semana hasta que se conoció la noticia del INDEC y ahí comenzó a subir de nuevo. ¿Por qué? Porque muchos bonos están atados al indicador de inflación, es decir, están atados al IPC.
como aparentemente van a manipular el precio, el indicador de inflación, o no se sabe qué va a pasar con la inflación, bueno, eso lo que está haciendo es que los bonos bajen, que las acciones argentinas bajen, porque hay una desconfianza sobre cómo se va a medir la inflación, y eso probablemente es lo que estuvo impulsando en los últimos días de la semana a una suba del riesgo país. Por otra parte, te cuento que se pagó parte de la deuda externa esta semana, se pagaron 808 millones de dólares, que se hizo un pago a través de a lo que se llama DEX, esos DEX, que es la moneda del Fondo Monetario. Se pagó justamente al Fondo Monetario con una especie de préstamo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, y aparentemente Argentina se los volvió a girar a Estados Unidos, es decir, una triangulación. Otro de los temas de esta semana es el impacto de la apertura económica. Hay fuertes críticas vinculadas a las importaciones, sobre todo de los textiles. Hemos tenido ministros hablando de que no compran ropa en Argentina, que no les interesa hablar de comprar cosas en Argentina, e incluso llamando ladrones a los comerciantes textiles o a los productores textiles. Recordad que la industria textil genera muchos puestos de trabajo porque es un tipo de industria de mano de obra intensiva y bueno, claramente las cargas impositivas son muy altas y obviamente eso lleva a tener precios más altos. Otro de los datos de esta semana es el indicador de producción industrial, el famoso IPI manufacturero, que se publicó el día viernes, que nos da una caída, nos da caída en todo, pero la caída más importante es la interanual. Da 3,9 de caída interanual y 0,1 de caída intermensual, pero cerró un 2025 con un aumento del 1,6%, impulsado fundamentalmente por los primeros meses, donde el crecimiento industrial fue un poco más alto, producto de que se estaba comparando con la industria de 2024 que se había desplomado, es decir, la industria argentina sigue sufriendo fuertemente. Por otro lado, te cuento sobre el acuerdo que se firmó esta semana entre Argentina y Estados Unidos. Se firmó un acuerdo de libre comercio, que todavía faltan algunas especificaciones, pero en principio se firmó un acuerdo. Y te lo resumo muy cortito para que se entienda. ¿Qué es lo que le va a vender a Argentina a Estados Unidos? Bueno, en principio va a haber una mayor cuota de exportaciones argentinas hacia Estados Unidos. Esto es muy positivo porque va a generar un aumento importante de las exportaciones argentinas. Va a haber un aumento de las exportaciones, hay una desregulación de la exportación de petróleo y derivados. Hay una mayor fomento a la exportación de minerales críticos como el litio, cobre, tierras raras. Hay todo un tema ahí con las tierras raras que ya te vamos a contar en algún momento. Alimentos procesados, se firmó un acuerdo para poder exportar harinas, poder exportar aceites, vinos, etc. Esto probablemente genere un impacto muy positivo en las economías regionales de Argentina y algunas manufacturas muy específicas. No está todavía muy claro porque es medio ambiguo la especificidad del acuerdo de eso, pero aparentemente puede haber algo de industria. ¿Qué le vamos a comprar a Estados Unidos? Bueno, fundamentalmente bienes de capital, maquinaria, equipos pesados, equipos industriales, tecnología. Se va a permitir la importación libre de equipamientos médicos, de software, etc. Se calcula que más o menos Estados Unidos va a poder importarle a la Argentina sin ningún tipo de arancel cerca de 10.000 autos, de 10.000 vehículos de diferente tamaño. Productos farmacéuticos, esto es un tema muy importante para los Estados Unidos. Es decir, es un acuerdo muy importante para Argentina porque si bien impacta en el comercio exterior argentino, que es un comercio exterior muy pequeño, ten en cuenta esto, el comercio exterior argentino debería estar en el doble o casi el triple de lo que exporta e importa. Lo que se llama el intercambio comercial debería ser muchísimo más alto, por lo cual es positivo. Siempre que hay un acuerdo comercial es positivo, pero bueno, cuando uno analiza los términos de intercambio que se van a producir entre ambos países, bueno, ellos nos van a vender fuerte cantidad de productos manufacturados y nosotros le vamos a vender fuerte cantidad de productos primarios. Por otra parte, esta semana, y ya mirando a lo que va a pasar la semana que viene, va a haber el debate de la reforma laboral el 11 de febrero. Va a ser un debate muy largo, no se sabe bien todavía los detalles, pero tampoco se sabe si se va a terminar votando a favor o en contra, pero sí se sabe que va a haber un debate importante, va a ser un debate largo. Y yo te quiero contar algunos puntos que pudimos detectar desde la consultora como puntos positivos hacia el trabajador. La verdad que no hay muchos, lo que pudimos ver es por un lado una especie de blanqueo laboral que va a permitir que muchos trabajadores que hoy están en la informalidad puedan pasar a la formalidad. Hay una especie de fondo de cese que no está muy claro quién lo va a administrar, cómo lo va a administrar, si yo cuando me vaya de un trabajo me lo llevo conmigo, va a ser una especie de seguro que va a seguir al trabajador y no a la empresa. La verdad que no está del todo muy claro cómo va a funcionar.
Y existen algunas flexibilidades que en principio parecerían ser a favor del trabajador, como el banco de horas, es decir, poder combinar con tu empleador cuántas horas vas a trabajar en función de una semana tipo, es decir, juntar horas y después tomártelas todas juntas. La verdad que no queda tampoco del todo claro, pensando que es muy difícil que un trabajador pueda imponerle o negociar con un empleador. Quizás si sos una pyme pueda pasar, o si sos un comercio pequeño, pero si estamos hablando de una gran empresa que tiene ritmos de trabajo muy distintos y muy intensivos y tiene cientos de empleados, la verdad que es poco probable que el CEO de una empresa se sienta a negociar con cada trabajador cómo va a trabajar y cómo va a manejar sus horas. Por el lado de lo que pudimos detectar a favor de las empresas, bueno, hay un menor costo en cuanto al tema de despidos porque se quitan algunos ítems, hay indemnizaciones predecibles. Esto es importante sobre todo para las pymes, poder predecir cuánto cuesta despedir un empleado. Si bien es real que lo ideal es no despedir, pero sí es importante, pensando sobre todo en las pequeñas empresas, que puedan tener una previsión de decir, bueno, ¿cuánto me costaría despedir? Bueno, tener fondos asegurados para eso. A favor obviamente del trabajador también existe esta posibilidad de flexibilizar las jornadas laborales y demás. Supuestamente va a haber una menor litigiosidad. Esto está en mucha duda porque hay tantos cambios en la ley que muchos sostienen que va a haber un aumento de la litigiosidad. Respecto del Estado, claramente resigna su rol más protector que siempre tuvo y pasa a tener un rol más de contralor. Existe una posibilidad de una caída de la recaudación. Ya te vengo contando que viene cayendo la recaudación. Bueno, es probable que siga cayendo producto de esta ley, por lo cual quedan muchas cosas por definir. Todavía no está del todo claro qué es lo que puede llegar a pasar. La reforma claramente no es neutral, esto es importante marcarlo, nosotros la hemos analizado, no es neutral, es una reforma pro empresas, es una reforma pro no solo empresas, sino pro grandes empresas, para justamente darles beneficios, lo cual no necesariamente es malo, porque obviamente las grandes empresas también generan grandes cantidades de puestos de trabajo, pero ten en cuenta que tanto los sindicatos como las provincias hoy no están discutiendo los aspectos de la ley que puedan llegar a perjudicar a los trabajadores. Básicamente están discutiendo las cajas, tanto la CGT para los aportes sindicales obligatorios, que los empleadores sigan recaudando ese monto, y las provincias para que no les baje la coparticipación por la exención de ganancias. En ningún momento hay nadie que esté debatiendo sobre lo que le pasa a la pyme, sobre lo que le pasa al trabajador, sobre la pérdida de derechos que va a haber y que es un hecho y que el propio gobierno reconoce que hay una pérdida de derechos por parte del trabajador. Hay que ver qué hacen los senadores y luego qué es lo que va a pasar en una Cámara de Diputados, que va a ser mucho más discutido el voto. No creo que sea tan fácil. El objetivo del gobierno es que antes del 1 de marzo, es decir, en la apertura de sesiones, esté sancionado este proyecto de ley. Esto ha sido todo, quedan muchos temas por hablar, pero para no hacerlo tan extenso, este ha sido el resumen semanal de Centrix. Nos vemos la semana que viene.